Estamos aquí con Carmen de Aguirre, la presidenta de la Fundación del Banco de Alimentos de Badajoz. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué supone estar al frente de una organización que ayuda a 25.000 personas al mes? Mira, supone un trabajo, pero un trabajo que verdaderamente merece la pena. Yo noto que cada día que me llego a mi casa voy satisfecha de un trabajo que me ha llenado muchísimo. Paliar el hambre de familias necesitadas. ¿En qué consiste en realidad y qué acciones se llevan a cabo para ello? Es una pequeña ayuda. Yo no considero que a las familias les vayamos a solucionar todos sus problemas que actualmente estamos pasando por esta crisis tan fuerte, pero sí es verdad que vamos notando que con el tiempo va subiendo un poquito, vamos, que va pasando la crisis y que las familias, muchas de ellas ya dicen que no necesitan porque están trabajando. De hecho, pues hemos bajado como me parece que han sido 2000 y pico de personas menos desde que empezamos el año. Entonces eso es bastante. No sé este mes porque nosotros vamos pidiendo todos los meses cuántas personas necesita cada asociación de reparto y este mes pues notamos que no ha habido subida. Desde que se fundó el Banco de Alimentos en 1996, ¿cómo ha evolucionado todas las acciones que lleváis a cabo? Nosotros empezamos sin nada, hemos conseguido un gran almacén con una oficina bastante decente, tenemos a muchísimos voluntarios, muchísimos trabajadores, personas que están ahora mismo pues ayudando para que esto salga adelante, y además que hay personas que vienen incluso a trabajar como una condena, que es los trabajadores en beneficio de la comunidad, y al ver lo que se hace aquí se quedan luego de voluntarios del banco. Eso no se pasa hace mucho tiempo, es relativamente nuevo. No, ya llevamos varios años haciendo esto y desde luego con el trabajo de estas personas pues venimos a cubrir porque es que claro, los voluntarios casi todos tienen alguna ocupación más y entonces no vienen todos los días, y estos señores sí vienen todos los días y nos cubren pues muchas necesidades que hay aquí en el almacén, de limpieza y de almacenamiento y distribución. ¿Y cómo ha visto en primera persona ese crecimiento de una pequeña empresita y que poco a poco Hombre, yo se creo ha que ido cuando estás dentro de no te das tanto cuenta, ¿no? Esto va creciendo día a día y tú un día sí puedes pensar y dices, oye, ¿cómo empecé y cómo estamos? Pues sí, la verdad, nunca llegamos a conseguir lo que estamos dando muchísimos kilos de alimentos todos los meses, que estamos ayudando también con los alimentos que nos da el gobierno del FEGA, y es verdad que nosotros estamos dando muchos más kilos que los que nos da el FEGA, pero unidos unos con los otros. ¿El FEGAR qué es? FEGA es Fondo Español de Garantía Agraria, es un dinero que manda a la Comunidad Económica Europea para que se compren en España alimentos, y a través de Agricultura nos entregan a nosotros y a Cruz Roja unos alimentos 3 veces al año aproximadamente, o 2 veces, según unos meses son más y otros meses son menos. Y con alimentos que nos entregan los repartimos pues con unas actas y con mucho control, por supuesto. ¿Cómo es la tarea de pedir para otros en vez de para uno? Sobre todo ahora en una sociedad que se dice que es muy individualista, muy narcisista. Hombre, yo creo que si tuviera que salir a pedir para mí me daría una vergüenza enorme. Pero bueno, eso nos pasa a todos, cuando empiezas a necesitar te da vergüenza, pero luego si lo verdaderamente lo necesitas sigues pidiendo y ya no te da tanta vergüenza. Bueno, pero cuando lo pides para los demás vas con una libertad absoluta, que sabiendo que tu trabajo y tu esfuerzo y tu sacrificio, porque hay muchas veces que tienes que hacer esperar muchos pasillos, muchas puertas que se te cierran, algunas personas que no se entienden bien para el fin que va destinado, no lo comprenden. ¿Qué le dice a las grandes superficies para que realmente entiendan el valor de donar alimentos a la fundación? Al principio te cuesta hasta que te conocen, pero luego cuando te conocen, pues hombre, fulanito, ¿cómo estás? Muy bien y tal. Bueno, pues aquí te llamo como siempre para darte la lata. Hay algo para nosotros, date cuenta que tienes a 28.000 bocas esperando, y entonces con un poquito de gracia y con un poquito de mano izquierda, pues consigues que se remueva un poquito la caridad que tiene que buscar aquella persona para ayudar a aquella asociación. Entonces luego te llaman y te dicen, mira que tengo un tráiler, o tengo medio tráiler, o tengo una furgoneta, y a por allá vamos.
¿Ha visto más implicación por parte de la ciudadanía ahora que está la crisis? Como voluntariado, como ayuda, como todo, Badajoz es muy solidario, pero mucho, yo lo noto. Y además aquí hay muchísima gente que aparece con el coche y viene, que vengo a traer una donación, dime tu nombre, no hace falta, eso está ahí. Y te traen una maleta del coche llena de cosas. De esas donaciones tenemos muchísimas anónimas y luego pues socios tenemos poquitos porque la gente no quiere comprometerse económicamente en nada, pero también tenemos socios y tenemos personas que nos ayudan con su trabajo, voluntarios nuevos que han venido. Es verdad eso que os digo, que el voluntario adolece de que le falta tiempo y entonces quitando que hay muchas veces que te engancha, porque este trabajo engancha. ¿Los socios pagan una cuota mensual? Pequeña, sí, mensual, pequeña. Pero el trabajo este que te estaba diciendo, empiezas por, bueno, voy a ir allí a echar unas horas. Y al final, como te gusta y dices, y sale ahí a la puerta, sobre todo los días de entrega, pues hay un día que se están llenando las furgonetas y salen hasta arriba y dices, oye, pues mereció la pena mi trabajo. ¿Qué significó para el Banco de Alimentos un reconocimiento tan importante como el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia? Para nosotros fue un reconocimiento tanto a nivel local como nacional, quizás más nacional. El Príncipe de Asturias tiene un reconocimiento nacional e internacionalmente. Las personas que reciben aquel premio son de una categoría que, vamos, a mí me parecía mentira estar alternando con aquella gente de aquel nivel. A finales de 2014 bajó el número de familias solicitantes de alimentos. ¿Continúa esa tendencia? Ahora, al empezar el 15 es cuando estamos bajando, bajando muy despacio, pero vamos bajando. Lo que pasa es que necesitamos toda la ayuda que tengamos, es poca, porque por ejemplo este mes, como se han acabado ya los presupuestos que teníamos del año pasado, pues no hemos podido comprar leche. Estamos dando algo de aceite que nos quedaba ahí, de una donación del ayuntamiento, pero leche, no hay leche. Vamos a dar, excepto así a familias que tengan niños pequeños y a todo eso sí daremos, pero para todas las asociaciones no hay leche y es una pena, pero no hay dinero. Entonces yo estoy contenta con las ayudas, pero son pocas, es que son muchas personas y cada familia necesita muchos litros de leche, de aceite y de comida en su casa, y de lo único que tenemos mucho es arroz y pasta, pero con arroz y pasta no se vive. La acción de dar, por definición, conlleva desprenderse de lo que se está dando. Sin embargo, ¿es uno un poquito más rico a pesar de donar cosas a los demás? El donar satisface al máximo. Pues muchas gracias, Carmen, le deseo lo mejor al frente del Banco de Alimentos. Muchas gracias a vosotros que os habéis preocupado y tenéis un poco de curiosidad por lo que aquí se hace, y con esto pues, creo que también algunas personas más se enterarán del trabajo que se realiza aquí. Yo no quiero que se diga es que están presumiendo de lo que hacen, no, sobre todo necesitamos juventud, que la juventud se implique. La juventud viene y descubre muchas cosas que no sé por qué, se queda en casa, es más cómodo quedarse viendo la tele o escuchando música, pero hombre, una dedicación de 2 horitas o 3 horitas al día no hace daño y se merece la pena, este trabajo merece la pena. Pues un placer, porque las buenas acciones merecen mucho la pena resaltarlas y darlas a conocer. Muchas gracias a vosotros.